La concentración y sus aplicaciones espirituales. Hemos de comprender qué es chitta y qué son los vrittis. Yo tengo ojos, los ojos no ven. Si eliminamos el centro cerebral que está en la cabeza, los ojos estarán aún allí con la retina completa, y las imágenes de los objetos en ellos, y sin embargo los ojos no verán. Por lo tanto, los ojos son únicamente un instrumento secundario, no el órgano de la visión. El órgano de la visión es un centro nervioso del cerebro. Los dos ojos no bastan. A veces un hombre está dormido con los ojos abiertos. Allí están la luz y la imagen. Pero una tercera cosa se necesita. La mente debe unirse al órgano. El ojo es el instrumento externo. Necesitamos también el centro cerebral y la agencia de la mente. Pasan carruajes por la calle y no los oímos. ¿Por qué? Porque la mente no estaba unida al órgano del oído. Primero tenemos el instrumento, después el órgano y tercero la mente unida a los dos. La mente recoge la impresión y la presenta a la facultad determinativa buddhi, que reacciona, y de esta reacción brota la idea del egotismo. Después, esta entremezcla de acción y reacción se presenta a la genuina alma, purusha, que en dicha entremezcla percibe el objeto. Los órganos, indriyas, junto con la mente, manas, la facultad determinativa, buddhi, y la egoidad, ahamkara, forman el grupo llamado el instrumento interno, antakarana. Son diversos procesos en la materia mental llamada chitta. Las oleadas de pensamiento en la materia mental se llaman vrittis, que literalmente significa vórtice. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es una fuerza como la gravitación o la repulsión. El instrumento llamado chitta se apodera de algo en el infinito almacén de fuerzas naturales, lo absorbe y lo emite en forma de pensamiento. La nutrición nos proporciona fuerza y en virtud del nutritivo alimento puede moverse y funcionar el cuerpo. Las fuerzas sutiles se manifiestan en lo que llamamos pensamiento. Así vemos que la mente no es inteligente aunque lo parece, porque tras ella está la inteligente alma, el único ser senciente. Pues la mente es tan solo un instrumento por cuyo medio percibe el alma el mundo externo. Tomad este libro. Como tal libro no existe externamente. Lo que existe externamente es desconocido e incognoscible. Lo incognoscible proporciona la sugestión que impresiona la mente. Y la mente manifiesta la reacción en forma de un libro, de la propia suerte que cuando se arroja una piedra al agua, el agua reacciona como la piedra en forma de ondas. El universo real da motivo a la reacción de la mente. La forma de un libro, de un elefante o de un hombre no está en el exterior. Todo lo que conocemos de dichas formas es nuestra mental reacción contra la sugestión externa. Dice John Stuart Mill, la materia es la permanente posibilidad de sensaciones. Lo único externo es la sugestión. Pongamos por ejemplo la madreperla. Sabemos cómo se forman las perlas. Un parásito se introduce dentro de la concha y causa una irritación. La madreperla secreta una especie de esmalte alrededor de la irritación y así se forma la perla. El universo real es el parásito que sirve de núcleo a nuestra esmaltadura, constituida por el universo experimental. El hombre vulgar jamás comprenderá el mundo real, porque en cuanto lo intente, solo verá el esmalte secretado. Ahora comprenderemos qué son los vrittis. El verdadero hombre está tras la mente, y la mente es el instrumento de que dispone.
es su inteligencia infiltrada en la mente. Tan solo cuando el verdadero hombre está tras la mente, es inteligente la mente. Cuando el verdadero hombre la abandona, se aniquila la mente. Así comprendemos que Chitta es la materia mental, la materia de la mente, y Vritis son las ondas, las ondulaciones que levantan dicha materia mental una causa externa al chocar con ella. Estos Vritis son nuestro universo. No es posible ver el fondo de un lago de agitadas aguas. Solo es posible ver el fondo cuando ha cesado el oleaje y están tranquilas las aguas. Si el agua es cenagosa o está continuamente agitada, no podrá verse jamás el fondo. Si el agua es clara y no hay oleaje, veremos el fondo. El fondo del lago es nuestro verdadero ser. El lago es Chitta y las olas son los Vritis. También la mente puede hallarse en tres estados análogos que se llaman tamas, rajas y sattva. Tamas equivale a oscuridad y tinieblas, y es peculiar de las gentes brutales y necias que solo obran para dañar, pues no se les ocurre otra idea en semejante estado de la mente. Rajas es el activo estado de la mente, peculiar de quienes tienen por principal motivo de sus acciones el poderío y los goces, y piensan, seré poderoso y mandaré a los demás. Sattva es el estado de serenidad y calma, cuando las aguas del lago de la mente están claras y tranquilas, porque cesó el oleaje. No está la mente inactiva, sino más bien intensamente activa. La calma es la mayor manifestación de poder. Muy fácil es ser activo. Aflojad las riendas y se precipitarán los caballos. Cualquiera puede hacer esto, pero solo es fuerte el capaz de detener los caballos desbocados. ¿Qué requiere mayor fuerza, aflojar las riendas o retenerlas? El hombre tranquilo no es el hombre lerdo. No se ha de confundir la calma, sattva, con la estupidez. El hombre tranquilo es el que domina las oleadas de su mente. La actividad es la inferior manifestación de la fuerza. La calma es su manifestación superior. La materia de la mente, Chitta, propende siempre a restituirse a su puro estado original, pero los órganos la excitan hacia afuera. Restringirla, contrarrestar su propensión al exterior y ponerla en marcha hacia el retorno a la esencia de la inteligencia, es el primer paso en el sendero de la yoga, porque sólo así puede Chitta entrar en su propio camino. Aunque Chitta o materia de la mente existe en todos los animales, desde el inferior al superior, solo en la forma humana se manifiesta como intelecto. Hasta que la materia mental pueda asumir la forma de intelecto, no le es posible volver sobre sus pasos y liberar al alma. Aunque el perro y la vaca tienen mente, no les cabe inmediata salvación, porque su materia mental no es todavía capaz de asumir la forma a que llamamos intelecto. La materia mental se manifiesta en las siguientes formas: activa, tenebrosa, recogida, unilateral y concentrada. La activa propende manifestarse en forma de placer o dolor. La tenebrosa es embotamiento propenso a dañar. La primera forma dice el comentador que es natural de los devas o ángeles, y la segunda de los demonios. La forma recogida se entiende cuando la materia mental se esfuerza en centrarse. La forma unilateral, cuando trata de concentrarse, y la concentrada conduce al samadhi. Tan pronto como cesa el oleaje y queda el lago tranquilo, vemos el fondo. Así sucede con la mente. Cuando está en calma vemos qué es nuestra propia naturaleza, sin mezcla alguna, sino tal como es. Fuera de la concentración, el vidente se identifica con las modificaciones. Por ejemplo, cuando alguien me vitupera, ocasiona una modificación, un vritti, en mi mente. Yo me identifico con la modificación y el resultado es sufrimiento. Hay 5 clases de modificaciones:
unas penosas y otras no penosas. Las 5 modificaciones son recto conocimiento, indistinción, ilusión, verbal, sueño y memoria. Las pruebas son percepción directa, inferencia y competente evidencia. Llamamos pruebas a 2 percepciones que no se contradicen. Cuando oigo algo que está en contradicción con lo anteriormente percibido, lo rechazo y no lo creo. Hay 3 clases de pruebas. 1. La directa percepción, pratyaksha. Todo cuanto vemos y sentimos es una prueba si nada ha alucinado los sentidos. Veo el mundo y es suficiente prueba de que existe. 2. Inferencia, anumana. Vemos un signo y del signo inferimos la cosa significada. 3. La competente evidencia, aptavakyam, o sea, la directa percepción del yogi, del que ha visto la verdad. Nosotros estamos luchando por el conocimiento y hemos de luchar duramente y adquirir el conocimiento por un largo y tedioso proceso de razonamiento. Pero el yogi está purificado y ha trascendido todo esto. Ante su mente no hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Lee en ellos como en un libro abierto, no necesita seguir el proceso que para adquirir conocimiento seguimos nosotros. Sus palabras son pruebas porque ve el conocimiento en sí mismo. Por ejemplo, los autores de las escrituras sagradas son yogis y así son pruebas las escrituras. Si un yogi está actualmente viviente, sus palabras serán pruebas. Otros filósofos discuten acerca de la directa percepción del yogi y preguntan: ¿en dónde está la prueba de sus palabras? La prueba es su directa percepción, porque todo cuanto vemos es una prueba si no contradice algún anterior conocimiento. Hay un conocimiento que trasciende los sentidos y este conocimiento será una prueba si no contradice a la razón y a la pasada experiencia humana. Cualquier orate podría venir diciendo que se ve rodeado de ángeles, pero esto no sería prueba, porque una prueba debe ser en primer lugar, verdadero conocimiento. En segundo lugar, no ha de contradecir un conocimiento anterior. Y en tercer lugar, depende del carácter de quien la exponga. Suele decirse que el carácter de un hombre no es tan importante como lo que pueda decir, y que primero hemos de oír lo que dice. ¿Podrá esto ser verdad en otras cosas? Pues bien, puede un malvado hacer un descubrimiento astronómico. Pero en religión es diferente, porque ningún hombre impuro ni apegado a la concupiscencia y mundanalidad podrá jamás alcanzar las verdades de la religión. Por lo tanto, ante todo, hemos de ver si quien se llama yogi es perfectamente inegoísta y santa persona. En segundo lugar, que ha trascendido los sentidos, y en tercer lugar, que nada de cuanto expone contradice el pasado conocimiento de la humanidad, pues una nueva verdad descubierta no puede contradecir las verdades anteriores, sino que ha de acomodarse a ellas, y en cuarto lugar, que la verdad se ha de poder comprobar. Si alguien me dice, he visto una visión, y añade que yo no tengo derecho a verla, no le creeré. Todos deben tener el poder de verla por sí mismos. Nadie que venda su conocimiento es yogi. Deben cumplirse todas estas condiciones. Primero, ver quién se llama yogi es puro, y no le mueve el egoísmo ni ambición a fama ni riqueza. En segundo lugar, ha de demostrar que es superconsciente. En tercer lugar, debe mostrarnos algo que no podamos nosotros percibir directamente por nuestros sentidos, que sea beneficioso para el mundo, que no contradiga otras verdades, pues si las contradice hemos de repudiarlo en el acto. En cuarto lugar, el yogi no debe mostrarse como un ser excepcional, sino representar lo que todo hombre es capaz de alcanzar. Por lo tanto, las 3 clases de pruebas son directa percepción, inferencia
y las palabras de un yogi, o en términos más concretos, de lo que en sánscrito se llama un apta, palabra intraducible, que no significa inspirado, porque la inspiración procede del exterior, mientras que el conocimiento del apta es peculiar y propio de él. La equivalencia más apropiada es unido o iluminado. Indistinción es falso conocimiento no establecido en la verdadera naturaleza. La otra clase de vritis consiste en confundir una cosa con otra, como el nácar con la plata o la leche con la lechada de cal. La ilusión verbal proviene de palabras sin correspondiente realidad. Hay otra clase de vritis llamada en sánscrito vikalpa. Si al oír una palabra inducimos de ella inmediatamente una conclusión, sin detenernos a considerar su significado, denotaremos con ello debilidad mental. Así se comprende la teoría de la disciplina de la mente. Cuanto más débil es el hombre, menos refrena su mente. Cada cual se ha de examinar en esta piedra de toque. Cuando os sintáis propensos a la ira o a la aflicción, deteneos a discurrir cómo es que algo nuevo que os ha sobrecogido agita vuestro ánimo. El sueño es un vritis que entraña la sensación del vacío. Otra clase de vritis es el sueño y ensueño. Al despertar conocemos que hemos estado durmiendo. Solo podemos tener memoria de las percepciones y no podemos acordarnos de lo que no percibimos. Cada reacción es una ola en el lago. Si durante el sueño no hay oleaje en la mente, no habrá percepción ni positiva ni negativa, y por tanto no las recordaremos. Si nos acordamos de los sueños es porque durante el sueño hay oleaje solamente. La memoria es otra clase de vritis, llamada smriti. La memoria consiste en que los vritis de ella no se desvanecen o cuando alguna impresión los restituye a la conciencia. La memoria puede provenir de la directa percepción, del falso conocimiento, de la ilusión verbal y del sueño. Cuando, por ejemplo, oímos una palabra, produce el mismo efecto que una piedra arrojada en el lago de Chita. Levanta sucesivas ondas en la materia mental, y estas ondas son la memoria. Lo mismo sucede en el sueño. Cuando la peculiar clase de ondas llamada sueño levanta una serie de ondas de memoria, resulta entonces el ensueño. El ensueño es otra modalidad de onda que en estado de vigilia es memoria. Por la práctica y el desapego se gobierna la mente. Para que la mente no tenga apego alguno, ha de ser clara, pura y racional. ¿Por qué hemos de practicar? Porque cada acción agita la superficie del lago. La vibración se desvanece. ¿Y qué queda? Las impresiones, samskaras. Cuando la mente retiene gran número de estas impresiones, se aglomeran y forman un hábito. Dícese que el hábito es una segunda naturaleza, pero también es la primera naturaleza. Y la naturaleza toda del hombre, pues cuantos somos, resulta del hábito. Esto nos conforta, porque en cualquier tiempo podemos contraer o desechar un hábito. Las vibraciones dejan impresa su huella al pasar por la mente, y cada impresión o samkara produce su resultado. Nuestro carácter es la suma total de estas impresiones y toma la tónica de la impresión prevaleciente. Si prevalecen las buenas, el hombre es bueno; si las malas, malvado; si las gozosas, dichoso. El único remedio para eliminar los hábitos viciosos es contrariarlos. Los malos hábitos que dejaron sus impresiones se han de vencer por medio de hábitos virtuosos. La práctica del bien, la continua emisión de sanos pensamientos, es el único medio de anular las viles impresiones. Nunca digamos que un malvado es incorregible sin esperanza de remedio, porque solamente representa un carácter, un manojo de hábitos viciosos,
que pueden contrariar otros hábitos virtuosos. El carácter está formado por una repetición de hábitos, y únicamente puede reformarlo una repetición de hábitos. Se llama práctica el continuo esfuerzo para mantener perfectamente refrenados los vrittis. ¿Qué es la práctica? El esfuerzo en refrenar la materia mental e impedir que la agite el oleaje. La práctica se consolida firmemente por dilatados y constantes esfuerzos con vivo amor al objeto de logro. No se logra en un día el dominio de la mente, se necesita constante y prolongada práctica. Desapego o deshacimiento es el resultado de repugnar el ansia de percepciones sensorias y de la posesión de los objetos exteriores. Dos son los motivos de nuestras acciones. 1. Lo que nosotros mismos vemos. 2. La experiencia ajena. Estas dos fuerzas levantan varias ondas en el lago de la mente. Contra estas fuerzas ha de batallar la renunciación para mantener a raya la mente. Nuestra arma ha de ser la renunciación. Voy por la calle y un ratero me ataca y me roba el reloj. Es mi propia experiencia, algo que a mí me sucede, un hecho que yo veo e inmediatamente se agita mi ánimo en oleadas de cólera. No permitamos que así se agite el ánimo. El incapaz de reprimir la cólera en una nulidad porque carece de dominio propio. El capaz de refrenarla o de no sentirla tiene vairagyam, o sea, renunciación. Por otra parte, la experiencia de las gentes mundanas nos enseña que para ellas los goces sensuales son el supremo ideal. Estos goces son tentaciones formidables. Repugnarlos y no consentir que la mente se agite en forma con ello congruente es renunciación. Vairagyam es el gobierno de las dos fuerzas motoras diamantes de mi propia experiencia y de la experiencia ajena para impedir que gobiernen la mente. Dichas fuerzas motoras o motivos de las acciones no me han de gobernar, las he de gobernar yo a ellas. Esta energía mental es la renunciación, el único camino a la liberación. El extremo desapego renuncia también a las cualidades y deriva del conocimiento de la real naturaleza de Purusha. El poder de Vairagyam alcanza su máximo grado de manifestación cuando nos sustrae la atracción a las cualidades. Pero primero hemos de comprender qué es Purusha y qué son las cualidades. Según la filosofía yoguista, la naturaleza entera está constituida por tres fuerzas o cualidades que son tamas, rajas y sattva. Estas tres cualidades se manifiestan respectivamente en el mundo físico, como ignorancia o inactividad, atracción y repulsión, y equilibrio entre ambas. Todas las cosas, todos los objetos, todas las manifestaciones de la naturaleza son combinaciones y recombinaciones de estas tres fuerzas. La filosofía Sankhya ha dividido la naturaleza en varias categorías. El ser del hombre trasciende todas estas categorías, está más allá de la naturaleza. Es efulgente, puro y perfecto. Cuando observamos de inteligente en la naturaleza, todo no es más que un reflejo de dicho ser. De por sí es la naturaleza insenciente. Hemos de tener en cuenta que el concepto de naturaleza incluye también la mente, pues la mente y el pensamiento pertenecen a la naturaleza. Y desde el pensamiento hasta la más grosera forma de materia, todo pertenece a la naturaleza, a la manifestación de la naturaleza. La naturaleza envuelve al ser del hombre y cuando la naturaleza sustrae la envoltura del ser aparece el ser en su propia gloria. El desapego, como el dominio sobre los objetos de la naturaleza, es la más poderosa ayuda hacia la manifestación del ser. La concentración, llamada recto conocimiento, da por resultado el raciocinio, el discernimiento,
la bienaventuranza y la imposibilidad de egoísmo. El samadhi se divide en dos modalidades, sampragnata y asampragnata. El samadhi sampragnata incluye todos los poderes dominadores de la naturaleza y ofrece 4 variedades. La primera variedad se llama savitarka y consiste en que la mente medita de continuo sobre un objeto aislada de todos los demás. Hay 2 clases de objetos de meditación en las 25 categorías de la filosofía Sankhya. Las 24 categorías insencientes de la naturaleza y la única senciente que es Purusha. Esta parte de la yoga se basa enteramente en la filosofía Sankhya. La egoencia, la voluntad y la mente tienen una base común en la materia mental o chitta de la que los 3 se elaboran. La materia mental absorbe las fuerzas de la naturaleza y las proyecta en forma de pensamiento. Ha de haber, además, algo en que se identifiquen la fuerza y la materia. Este algo es el avyaktam, o el inmanifestado estado de la naturaleza, antes de la creación, al cual la naturaleza entera retorna al fin de un ciclo para manifestarse de nuevo después de otro periodo. Más allá está Purusha, la esencia de la inteligencia. El conocimiento es poder, y tan pronto como principiamos a conocer una cosa, adquirimos poder sobre ella. Y así también, en cuanto la mente empieza a meditar sobre los diferentes elementos o principios fundamentales, adquiere poder sobre ellos. Savitarka es la meditación sobre los groseros elementos externos. Vitarka significa pregunta. Savitarka significa con pregunta. Por lo tanto, no se ha de meditar sobre los elementos como si los interrogáramos para que nos entregaran las verdades y poderes que entrañan, porque la adquisición de poderes no libera al alma. Cosa mundana es andar tras los placeres, pues no cabe placer en esta vida, y todo afán por el placer es vano. Tal es la antiquísima lección que tanto le cuesta aprender al hombre, y cuando la aprende trasciende el universo y es libre. La posesión de los llamados poderes ocultos no hace más que intensificar el apego al mundo, y al fin intensifica el sufrimiento. Aunque como cientista nos muestra Patanjali las posibilidades de la ciencia, nunca desperdicia ocasión de prevenirnos contra el deseo de ocultos poderes. Cuando al meditar sobre los externos elementos groseros se esfuerza el hombre en los del tiempo y del espacio, la meditación se llama Nirvitarka, o sea, sin pregunta, pues el meditante piensa en ellos tal como son. Savichara es un grado superior de meditación cuyo objeto son los tanmatras o elementos sutiles considerados en tiempo y espacio, es decir, de un modo relativo, con distinción entre ellos. Nirvichara es la meditación cuyo objeto son también los tanmatras, pero considerados en absoluto, fuera del tiempo y del espacio, sin distinción entre ellos. Otro grado superior de meditación es cuando, prescindiendo de todo elemento externo, tanto grosero como sutil, el objeto de la meditación es el interno órgano pensante. Cuando se considera el órgano pensante desprovisto de tamas y rajas, o sea de inercia y actividad, se llama la meditación sananda, el beatífico estado de samadhi. La meditación sasmita samadhi es aquella cuyo objeto es la misma mente. La meditación muy madura y concentrada, en que se prescinde de toda idea de los elementos tanto groseros como sutiles, y sólo subsiste la cualidad sátvica del ego, diferenciado de todo otro objeto. Quien alcanza este estado llega a lo que los Vedas llaman despojado de cuerpo. Se considerará sin cuerpo denso, pero habrá de considerarse en cuerpo sutil. Los que en este estado
se sumen en la naturaleza sin alcanzar la meta, se llaman prakritilayas, pero quienes ni aún allí se detienen, llegan a la meta de liberación. Hay otro samadhi que se alcanza por la constante práctica del cese de toda actividad mental, cuando el chitta solo retiene las impresiones inmanifestadas. Este otro samadhi es el perfectamente superconsciente samadhi asamprajñata, que nos da la liberación. El primer estado no nos libera, no libera al alma. Un hombre puede alcanzar todos los poderes y sin embargo caer de nuevo. No hay salvaguarda hasta que el alma trasciende la naturaleza. Es muy difícil lograrlo aunque el método parece fácil. El método consiste en meditar sobre la mente, de modo que si sobreviene cualquier pensamiento se le rechace y no se permita entrar ningún pensamiento en la mente, que ha de quedar vacía. Cuando seamos capaces de esto en el mismo instante, lograremos la liberación. Concentración, como su mismo nombre indica, es la reunión de algo en determinado centro, como por ejemplo la concentración de los rayos solares en el foco de un vidrio custodio y la reunión de tropas en un solo punto. En psicología se llama concentración el acto de fijar todas las facultades de la mente en determinado objeto con exclusión de cualquier otro. No solo se ha de fijar la atención, como de ordinario se cree, sino que la mente toda ha de concentrar sus facultades en el objeto, al modo en que se concentran los rayos solares en el foco del vidrio custodio, sin que la ocupe ni la distraiga el pensamiento en ninguna otra cosa. La concentración equivale a disciplina de la mente, o mejor diríamos que la mente se disciplina y se somete a la obediencia del ego por medio de la concentración, que no es ciertamente fácil de adquirir, pues se requiere tan larga, sostenida, insistente y perseverante práctica como para el dominio de un instrumento musical de difícil ejecución. Para convencerse de las dificultades que entraña el expedito ejercicio de la concentración, no hay más que intentar mantener fija la mente en cualquier objeto material durante tan solo 2 minutos, y quien no haya efectuado jamás este ejercicio notará que la mente se le distrae, se le escapa del objeto, piensa en otros distintos y se rebela contra la sujeción como potro indómito que repugna violentamente la brida y el freno. Sin embargo, la yoga, tema capital de los aforismos de Patanjali, requiere ante todo, sobre todo y contra todo, el dominio de la mente por medio de la concentración. Esto es, que el ego, el verdadero ser humano, el purusha individual, como se le llama, sea capaz de mantener fija la mente en un objeto, todo el tiempo que quiera o le convenga, sin cansancio ni distracción, como si en el universo entero no hubiese otro objeto que el que tiene concentrada su mente. Así es que el aspirante al yoga no ha de sentir impaciencias por alcanzar tan sublime estado, y mucho menos presumir alcanzarlo de súbito, improvisadamente, pues fuera insensatez semejante a la de quien presumiera dominar sin ejercicios prácticos un instrumento musical, o remontarse de golpe a las altezas de las matemáticas sublimes sin conocer el álgebra ni la geometría. Pero conviene advertir que para el ego, para el purusha individual, todo lo que no es él es externo a él, y así también forman parte del no-yo, del mundo exterior, su cuerpo físico con los diversos órganos que concurren a su funcionamiento, el cuerpo astral con sus sentimientos, afectos y emociones, y el cuerpo mental con sus ideas, imágenes, conceptos, opiniones, creencias y pensamientos. Por lo tanto, no solo puede el ego concentrar la mente en un objeto material del que llamamos mundo externo, sino también puede concentrarla en los instrumentos que le sirven de manifestación y expresión, o sea, en su cuerpo físico, su cuerpo astral y su cuerpo mental. Es muy fácil comprender la posibilidad de que el ego concentre la mente en un órgano de su cuerpo físico como el estómago, el hígado,
los pulmones, y en esta posibilidad se funda la terapéutica mental cuyo conocimiento y práctica están ya muy divulgados entre las personas. Tampoco es difícil comprender la posibilidad de que el ego concentre la mente en sus emociones, sentimientos y afectos cuando examina su cuerpo astral por introversión. En cambio, no es tan fácil comprender la posibilidad de que el ego concentre su mente en su propia mente, y sin embargo, esta es la fase de la concentración más necesaria para el yoga o reconocimiento de la verdadera naturaleza espiritual del ego. Como en todos los aspectos de la evolución, es indispensable proceder por grados, y no pasar a uno sin haber dominado por completo el precedente. Así es que el ejercitante ha de empezar por concentrar la mente en un objeto material durante 2 minutos e ir aumentando poco a poco el tiempo de concentración, hasta que logre mantener fija la mente en el objeto, sin la más leve distracción ni pensamiento extraño durante media hora. De la propia suerte que en los baños de sol se han de ir exponiendo a los rayos sucesivamente, y por grados de tiempo la exposición las diversas partes del cuerpo, hasta que una vez pigmentada la piel ya se pueda exponer el cuerpo al sol todo el tiempo que se quiera, sin temor de erosiones, ni eritemas, ni insolaciones. Así también cuando la mente se ha disciplinado hasta el punto de poder concentrarse fijamente en un objeto externo durante media hora, con seguridad será capaz de concentrarse todo el tiempo que al ego le convenga, porque ya estará por completo dominada. Entonces llega el momento oportuno de emprender la segunda etapa de ejercicios, es decir, la concentración de la mente en los órganos del cuerpo físico, para lo cual es necesario conocer siquiera elementalmente su situación, forma y funcionamiento o servicio, a fin de dirigir la mente al punto del cuerpo en que está situado el órgano respectivo, e imaginarlo como si se tuviera materialmente ante la vista. La mayoría de las personas desconocen por completo la fisiología de su organismo corporal, y todo lo fían en este respecto al médico, de modo que no saben señalar a punto fijo dónde tienen el estómago, ni el vaso, ni el hígado, ni los riñones, ni los pulmones, ni siquiera el corazón. Una vez dominados los ejercicios de concentración mental correspondientes a la segunda etapa, se emprenden los de la tercera, o sea, el examen por introversión de las emociones, afectos, sentimientos y pasiones, de modo que cada uno de estos elementos emocionales se presentará a la mente como un objeto perceptible, y así podrá concentrarse en ellos para modificar ventajosamente su carácter en el aspecto emocional. La cuarta etapa de la concentración es la de la mente sobre sí misma y consiste en mantener firme un determinado pensamiento, una idea, una imagen, sin que la mente se distraiga en ninguna otra. Y a esta modalidad de concentración pertenecen la meditación y la contemplación, según expone al pormenor la obra de Swami Mukherjee titulada Doctrina y práctica de la yoga.